Un joven compartía de su fe en sus redes sociales. Sus compañeros de clase no dejaban pasar cada oportunidad para burlarse de él por ese motivo. El joven le preguntó a su maestro de matemáticas, que igual era creyente, por qué era tratado de esa manera, cuando él estaba haciendo lo que consideraba correcto. En el estudio bíblico de hoy veremos cómo el rechazo es parte de la vida del creyente y mediante la cual se puede honrar a Dios. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer los textos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Isaías capítulo 49, versículos 3, 6 y 7a. Isaías capítulo 50, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 14, versículos 61b, 62a, 64 y 65a. Empezaremos leyendo el pasaje de Isaías capítulo 49, versículos 3, 6 y 7a. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo, y me traerás gloria. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones. El texto forma parte del mensaje de consuelo dirigido a los exiliados de Babilonia antes de que la deportación aconteciera. En el pasaje, Isaías escribe una conversación entre Dios y su siervo. El pasaje inicia con la frase Él me dijo, donde el pronombre Él hace referencia a Dios, el Dios de Israel, Jehová. Teniendo en cuenta esto, para este pasaje todos los posesivos en primera persona hacen referencia a Dios. Continúa el texto diciendo que Dios estaba hablando con su siervo Israel. Sin embargo, siguiendo con el versículo se menciona que la misión de este siervo sería algo superior a regresar al pueblo de Israel a Dios. Con esta mención se aclara que el siervo a quien Dios llamó Israel no era el pueblo israelita, sino que hace referencia al Mesías. Él sería la personificación del Israel genuino, el Israel ideal, el hombre que representaría a la nación. Solo en el Mesías se verían realizadas todas las expectaciones de Dios. Continuando con el texto, Dios revelaría la misión a la cual se refería anteriormente. El Mesías sería la luz para los gentiles, es decir, para los que no pertenecen al pueblo israelita, y además sería el portador de la salvación de Dios. Parecía que el Mesías vendría únicamente para hacer que Israel vuelva a Dios, pero eso era relativamente muy poca cosa. Se estaba destinando a una esfera mayor. Él sería el Redentor verdaderamente glorioso, ya que abriría las bendiciones espirituales de Dios al mundo gentil, lo cual sería para su honor, más que si hubiese regresado a todas las tribus de Israel. En la última parte del texto se declara que el Señor, el Dios de los israelitas, quien es su Redentor y Santo, se dirige al que es despreciado y rechazado por las naciones. Cabe notar que estas palabras son adjetivos calificativos para el Mesías. Con estas palabras Dios está afirmando que el Mesías sería menospreciado y rechazado por los pueblos. Aunque la misión del Mesías era para beneficio de las naciones, él sería rechazado por las mismas naciones. Dios estaba estableciendo que aquel que es llamado a servirle, y a pesar de tener un fin para bendecir, sería rechazado por aquellos para los cuales sería una bendición. Ahora leeremos el texto de Isaías capítulo 50 versículos 5 y 6. El Señor soberano me habló, yo lo escuché, no me he rebelado, ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escogí el rostro de las burlas y los escupitajos. Este pasaje forma parte del tercer canto de los llamados Cánticos del Siervo.
Se considera que este canto es un soliloquio debido a que el siervo habla consigo mismo. Este pasaje continúa siendo parte de las palabras de aliento a los futuros exiliados de Babilonia. El pasaje es una conversación entre Dios, el Señor soberano, con su siervo, el Mesías. El pasaje menciona que el Mesías no se había revelado a Dios, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Esta es una proyección futura de lo que pasaría. Continúa el texto diciendo que el Mesías le dio la espalda a los que lo golpearon. Esa frase estaba señalando que el Mesías dejaría que lo golpearan, sin responder. Esta es una señal de sumisión ante sus agresores. El Mesías será sumiso por voluntad propia, no por miedo a sus agresores. Siguiendo con el pasaje, el Mesías dice que a pesar de que sus agresores se burlaban de él y lo escupían, él no guardaría su rostro para escapar de tal humillación. El siervo que habla en este pasaje sería enviado por Dios mismo para cumplir una misión que involucraría ser capaz de soportar el sufrimiento y el deshonor. Dios estaba estableciendo que el Mesías no solo sería rechazado y despreciado por las naciones, sino que además él debía ser humillado hasta lo más bajo. Él sería despreciado hasta el punto de ser golpeado, pero que el Mesías no sería rebelde ante la voluntad de Dios. Por último, leeremos el pasaje de Marcos capítulo 14, versículos 61b, 62a, 64 y 65a. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Yo soy. Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. El suceso que relata el texto ocurre cuando Jesús estaba siendo interrogado por el concilio judío. Esto se debe a que Jesús estaba siendo juzgado por el concilio para determinar que merecía la muerte. No era un juicio justo, ya que ellos solo querían justificar que Jesús debía morir por alguna razón. Jesús ya había sido interrogado por varios sacerdotes, pero ninguno pudo hallar evidencia alguna para condenarlo. Como último recurso, el sumo sacerdote intervino. El pasaje inicia describiendo el momento cuando el sumo sacerdote Caifás le cuestionó a Jesús si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Durante el Antiguo Testamento se afirma que el Mesías sería el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Jehová. Esta pregunta era una trampa para poder juzgar a Jesús de blasfemo. Continúa el texto presentando que la respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote es inequívoca: Yo soy. El sumo sacerdote, al escuchar la respuesta de Jesús, rasgó sus vestiduras en símbolo de desagrado ante lo que él consideró una blasfemia, ya que Jesús no solo estaba declarando que era el Mesías, sino además con la frase Yo soy, se estaba igualando a Dios. Como Caifás tenía la máxima autoridad en el concilio judío, se considera que él convenció a los demás sacerdotes del Sanedrín de culpar a Jesús de blasfemo, ya que él les dijo que lo que dijo Jesús era una blasfemia. Continúa el versículo diciendo que después de afirmar de que Jesús era un blasfemo, Caifás le preguntó a los sacerdotes cuál sería el veredicto del juicio de Jesús. Los sacerdotes gritaron culpable y que como tal merecía morir. Continúa el versículo diciendo que los sacerdotes escupieron a Jesús. Además, le pusieron a prueba a manera de burla, tapándole los ojos y golpeándolo para que como un adivino les diga quién lo había golpeado. Jesús tenía la capacidad para defenderse de la acusación de Caifás. Sin embargo, debía obedecer la voluntad de Dios, puesto que Dios había dicho que él sería humillado para cumplimiento de su palabra. Jesús
fue rechazado, burlado y ofendido por el pueblo israelita. Sin embargo, vino para hacer la voluntad de Dios, por lo que en la humillación honró a Dios. De igual modo, la respuesta del maestro de matemáticas a su alumno que había sufrido burla fue contundente. Yo también soy rechazado y burlado por mis colegas por ser cristiano. Tú y yo somos siervos y no somos mayores a nuestro Señor. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alabemos a Dios por el privilegio de ser llamados cristianos. Les espero en el siguiente estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.